por mala suerte. Bueno, vamos a pasar a un tema un poquito más serio, Sí. un poquito, porque vamos a hablar con una persona que teníamos muchas ganas de hacer esta nota. Realmente lo hablábamos hace un ratito en el corte, lo voy a presentar y después vamos a arrancar con las preguntas. Él es Pablo Gisenov. Es director general de discapacidad de la Municipalidad de Córdoba y tiene una historia muy linda para contarnos, pero también nos va a hablar de la actividad que está haciendo, que es muy específica con el área de discapacidad. Antes de arrancar con esto, Pablo, buenas tardes, te saludo primero. ¿Cómo Buenas estás? tardes, muy buenas tardes, un cariño grande desde Córdoba. Bueno, ¿sabés qué? Yo antes de... Obviamente te saludo, pero no lo conté al aire. Yo lo conocí a Pablo mirando, ¿viste? Cuando estás mirando en Instagram y te aparece un montón de reel y veo una publicidad que me llamó mucho la atención de discapacidad y digo, ¿esto qué es? Y voy a buscar el perfil de Pablo y así es como doy con él. Súper activo en las redes sociales, vos lo ves y es un genio total, llevando adelante un montón de tareas que realmente son muy inclusivas. Eso es inclusión realmente y desde este lugar, cuando yo se lo pasé a los chicos de producción, realmente quedaron fascinados con todo lo que era el perfil y el trabajo que venís haciendo. Así que quería contar esto para que la gente sepa cómo di con el contacto y a raíz de esto preguntarte, Pablo, ¿qué actividades se está llevando en este momento adelante en el municipio de Córdoba? Bueno, en primer lugar, tampoco hay que ponerse tan serios. Convivo con la discapacidad desde hace un poco más de 8 años, cuando a raíz de un accidente automovilístico perdí las dos piernas, tengo una doble amputación de piernas, lo cual, más allá de lo que fue aquel momento, hoy no me impide hacer casi nada de lo que se me cruza por la cabeza y eso para mí es motivador, para mí es inspiración y me sigue empujando a tener nuevos desafíos. Hace poco estuve en Buenos Aires corriendo la carrera de UNICEF en marzo y ahora en mayo, el 25 de mayo, la carrera Maya, en la distancia de 10 kilómetros. Practico ciclismo, juego al básquet, juego al pádel, siempre con jugadores convencionales y trabajo en el área de discapacidad de la municipalidad con mucho egoísmo, porque tratando de construir un mundo con mejor convivencia, una ciudad con mejor convivencia, en este caso mi ciudad que es Córdoba, que es tan grande y que es tan amplia y que tiene más de 50.000 certificados de discapacidad en su población de casi 2 millones de habitantes, me lleva a tratar de mejorar todos los entornos, ¿no? Porque la discapacidad se mide básicamente por cuando nos enfrentamos a una barrera, ya sea humana, como aquel vecino que nos tapa una rampa o que nos ocupa un estacionamiento o que te ignora simplemente cuando te podría tender una mano, como las barreras arquitectónicas de una ciudad que nunca estuvo pensada para alguien que tuviera alguna discapacidad, de cualquier tipo que sea. Pablo, Entonces, sí. sí, no. Vos que convivís con esto y mejor que nadie va esta pregunta, ¿no? Nosotros sabemos que lo que vos estás contando es parte, pues quizás nosotros no lo vemos todos los días, pero vos lo vivís de cerca, vos lo vivís en carne propia, digamos, lo que es la atención en discapacidad, los servicios que tenemos, cómo está avanzando el Estado o la concientización de la gente con respecto a esto. ¿Nos falta mucho todavía? Yo creo que nos falta menos que antes y personajes como yo, y no lo digo por nada en especial, pero yo recién vengo de un evento donde pudimos entregar más de 500 ayudas económicas a familias y a personas con discapacidad para mejoras en sus viviendas. Y tanto hoy como el resto del año me manejo en Bermudas. Y no por desafiar el frío ni por andar mostrando las prótesis, pero sí por tratar de naturalizar la discapacidad. Que te doy un ejemplo, yo voy al gimnasio en pantalones cortos, por supuesto, por comodidad y por mostrar, ¿no? Por mostrar de esto de que alguien sin piernas y con dos prótesis puede llegar a entrenar en bicicleta y hacer una rutina de entrenamiento casi como cualquier otra persona. Y el primer día que voy al gimnasio, el 100% del gimnasio se da vuelta, me mira, a veces con más disimulo, a veces más directamente, y alguno se anima a preguntar algo. A los 15 días de haber ido al gimnasio, ya la mitad del gimnasio no me presta atención, ni me deja el lugar en alguna bicicleta, en alguna cinta o en algún aparato. Y al mes de ir al mismo gimnasio y de la misma manera, ya logré que se naturalice mi presencia y que ya nadie me preste atención y que
la convivencia sea natural y perfecta, ¿no? Entonces, nada, esto de tener una discapacidad y de vivir en carne propia muchas de las limitaciones que nos presenta una ciudad o una sociedad, hace que me resulte más fácil ponerme a resolver problemas, ¿no? Porque muchos de ellos no me los contaron. Cuando me tocó asumir en la ciudad de Córdoba como director de discapacidad en 2019, veía que esa ciudad en la que yo vivía no me podía subir a un colectivo porque no tenían rampas, que las esquinas no tenían ningún cruce accesible, que las plazas tampoco, que no había en las plazas juegos para personas con discapacidad, que en un taxi difícilmente alguien te levantara porque el solo hecho del taxista pensar que te tiene que ayudar en algo sigue de largo. Sí. Entonces, un montón de situaciones que me hicieron a mí sentir que tenía que comprometerme. Y Pablo, Hernán te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué Me tal, surgen, Hernán? la verdad que me surgen un montón de preguntas para hacerte. Te voy a hacer algunas, ¿sí? Porque me parece muy interesante esto de lo que hablas de, a partir de un accidente automovilístico, vos tenés esta discapacidad, pero Ujú. primero eso, ¿no? ¿Cómo convivís con la discapacidad todos los días? Bueno, veo que muy bien, ¿sí? Por lo que vos estás contando. Y a partir de esto, ¿no? Vos tenés también este puesto a partir del 2019, y es un poco como alentador, ¿no? En ese sentido, porque, digo, en mi caso estoy pensando en mi hermano que es discapacitado desde que nació, ¿no? Ujú. Y es quizás diferente, ¿no? Alguien que haya nacido con una discapacidad o vos que a partir de un accidente ya, bueno, tenés esta Ujú. discapacidad. Sí. Esa diferenciación, vos la sentís, vos la ves, y a partir de eso, ¿qué acciones toma el municipio? Mirá, si hay algo que repito siempre es que lo que aprendí yo en un accidente donde iba de sorpresa Hmm. al cumple de mi viejo desde Córdoba hasta la ciudad de Las Heras, Santa Cruz, y de repente un charco, un aquaplaning, un guardarrail que se me mete el auto y me corta las dos piernas. Lo primero que me viene a la mente es valorar la posibilidad de haber conservado la vida y en segundo lugar que a cualquiera nos puede pasar. Yo hasta el día antes jugaba al fútbol, era abogado, Y de hecho eso es como lo que lo sigo supuestamente haciendo. es lo que dicen los médicos, que te salvó porque perdiste, va, por lo que leí, ¿no? Tuyo, que Sí, perdiste sí, 4 litros de sangre y dicen que haber hecho deporte, no haber fumado, te salvó la vida. me salvó la vida. Entonces, a partir de ahí, bueno, lo primero que intenté, ya desde mi silla de ruedas, que me acompañó durante muchos meses, hasta que pude volver a caminar con mis prótesis, de volver a conectarme con el deporte. Pero siempre le digo a los funcionarios que están por encima, por debajo y al costado mío, le digo, pensar en políticas públicas virtuosas para las personas con discapacidad es pensar potencialmente en toda la sociedad. Nadie sabe cuándo te toca o cuándo te toca que te nazca un familiar. En el caso mío, el año pasado nació Julieta con síndrome de Down, que es sobrina, y nacer con una discapacidad, adquirirla en el transcurso de la vida o simplemente envejecer, te tiene que hacer razonar de que cuando haces algo por la discapacidad, lo haces por toda la Claro, sociedad. totalmente. Que Por la pase, misma esquina tienen que transitar un deportista olímpico, una silla de ruedas, un coche de un bebé, un anciano, Esa es la y empezar inclusión. a, esa es la verdadera convivencia, empezar a, a generar espacios con accesibilidad universal. pero por eso Universal yo te significa eso, decía, para todos. ya sabes que te decía esto de que tengo muchas preguntas porque me hizo reflexionar lo que dijiste, ¿no? Ujú. De esto de que cuando algo se ve, se visualiza como algo, se empieza a naturalizar, ¿no? Esto que vos decías, la primera semana me miran raro, la segunda, a los 30 días ya soy uno más. Ujú. Y eso pasa cuando algo está presente. El tema es que muchas veces las discapacidades no están presentes, se esconden. Claro. Sí, y hay discapacidades, o sea, vos me ves por la calle o ves el brillo de mis piernas, que son dos caños, o de alguna manera si hay alguien en silla de ruedas o una persona con bastón blanco, vos lo ves, te das cuenta que hay algo, un síndrome de Down, son rasgos característicos, Claro. y hay discapacidades que son invisibles. El autismo, hay otras discapacidades intelectuales leves, hay discapacidades viscerales, hay un montón de cosas que lo que nos acorta las orejas en esto es la capacitación. Y nosotros del municipio hacemos mucha capacitación y fomentamos que no solo la Dirección de Discapacidad y sus
trabajadores se capaciten en lengua de señas, que sepan lo que es la condición del espectro autista y la utilización de los pictogramas, de las placas en braille, de las baldosas para personas ciegas, sino que todas las áreas municipales, y logramos que se dicte una ordenanza, que es una especie de ley Micaela a lo que es género, pero se llama trato adecuado hacia las personas con discapacidad. Y esa capacitación es obligatoria para todos los agentes, para todos los funcionarios de la municipalidad, de todos los poderes. Y la tienen que hacer. Primer módulo, trato adecuado hacia las personas, en general. Es un déficit de muchas áreas de atención al público en todo el país. Entonces, y a partir de ahí, ir desmenuzando cada discapacidad, sus particularidades y lograr, nada, un poco de empatía, un poco de ponerse en lugar del otro, un poco de mejorar la convivencia y saber qué herramientas utilizar para cada situación. Si Justamente, entra una persona Pablo, ciega, cómo manejarnos, si una persona con autismo entra en crisis, capacitarnos, aprender. Pablo, habla Guillermina, ¿cómo estás? Justamente que te quería preguntarte eso, en el caso tuyo, ¿qué fue lo que te impulsó? Porque supongo que en algún momento te habrás sentido abatido, ¿no?, con esta situación, porque lógicamente sos un ser humano. ¿Qué te impulsó a seguir? ¿Qué te dio fuerzas? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque justamente estabas hablando de que hay otras discapacidades y además de las que nombraste vos, hay muchas discapacidades como, por ejemplo, gente con depresión, gente con problemas mentales, que no puede salir, que no tiene incentivo, que no es cierto, que no puede seguir con su vida normalmente. ¿Qué fue lo que te impulsó a vos a seguir y sacar las fuerzas para decir esto no me va a frenar, ¿no? En primer lugar, Guille, haber conservado la vida. O sea, lo tomé como una segunda oportunidad, lo tomo como un segundo cumpleaños. Sí. En mi familia, yo cuando tenía 19 años, una hermana de 18 se suicida. Para mis viejos fue un golpe que inimaginable. Perder un hijo y sobre todo adolescente es tremendo, sobre todo si no hay una enfermedad, una agonía, nada, una sorpresa como un suicidio. Cuando mis viejos me vieron internado en un hospital, sin las piernas, pero sin peligro de morir, estaban contentos. Claro. O sea, mis viejos pensaron, está bien, es un bajón, perdió las piernas, ya vemos cómo se resuelve eso. Pero la Navidad que viene, Pablo está con nosotros, el cumpleaños está con nosotros, lo podemos abrazar, podemos compartir un mate, preguntarle qué le pasó. Sí, y una cosa Es es que una te lo segunda digan y otra cosa es que oportunidad. los vean tus propios Sí, padres, sí. que sepan lo que es Entonces, que estés ahí, me ¿no? bancaron en esos momentos, transitaron conmigo mis hijos, mis viejos, mi hermano, mi pareja de ese momento, lo que era moverse en una silla de ruedas durante 7 meses, pero a medida que ellos veían que yo progresaba, yo subí a la Concagua en 2018. Mira vos. Y en el 2019 me invitaron al Cerro Famatín en La Rioja y en el 2019, un poquito más adelante, hice el Cerro Champaquí acá en Córdoba. Y cada paso que yo daba en esas montañas era pensando en mi familia, en mis amigos, en mis compañeros de laburo y en tanta gente que por ahí, nada, se pone contenta de que una persona que la pasó mal, como me pasó a mí en su momento, se supere día a día, esté Claro. mejor, esté contento. Es que sos un ejemplo, Pablo, realmente sos un ejemplo, pero para todos, para todas las generaciones, porque hay pibes que son 20 años y tienen todas las posibilidades, te digo, jóvenes, todo, y no están haciendo nada. Y vos quizás a esa edad ya habías hecho todo, tenías una super carrera, porque ya, 20 no, pero 25, no sé a qué edad te habrás recibido, ya eras abogado, o sea, tenías una trayectoria. Trabajaba de abogado, era empleado de la provincia, hacía deporte, tenía una vida bien, tranquila, exitosa. Sos un ganador, entonces, podemos definirlo no así. no me siento un ejemplo, pero si sirve de ejemplo que no haga falta perder las piernas para darte cuenta que está bueno estar vivo, que está bueno tener otra oportunidad, que está bueno valorar tantas cosas que nos rodean, bienvenido sea. No sé si a ustedes les pasó con la pandemia, que de repente comer un asado con amigos era algo valioso. Que un abuelo abrace al nieto era algo que era, anhelado, espectacular. Se daban besos a través de bolsas de plástico, no sé si se acuerdan de esas imágenes que veíamos todos. Qué Y bárbaro, era algo sí. que un mes atrás de la pandemia era natural, era nada, ni siquiera le dábamos bola a
a esa juntada, a esos partidos de fútbol que no podíamos jugar de repente. Naturalizamos tanto las cosas lindas que nos pasan que nos tienen que faltar, pareciera, para que las valoremos. A Y, mí me preguntaban, yo andaba en silla de ruedas y me decían, che, ¿qué te gustaría hacer el día de mañana? Me quiero parar para lavarme los dientes. Claro. No quiero escalar montañas, me quiero parar para lavarme la cara frente al espejo y poder alcanzar algo del freezer. O pero sea, te paraste y subiste la Concagua, además. hice todo eso, pero hay cosas tan naturales y tan Claro. espontáneas que hacemos todos los días y nada, pierden sentido porque son fáciles. Y esto de subir a la Concagua te permitió, por ejemplo, entre otros, conocer a Paula Pareto, ¿no? Que también era parte del equipo. Paula Pareto fue con nosotros, Julián Weich, eh, Silvio Velo, el capitán de los murciélagos, Fabricio Berto, NBA y básquet, selección argentina, un grosso del básquet. Y te ofrecieron, digo, con todo esto que nos, la verdad que nos motiva, ¿no? A todos los que están escuchando seguramente, nos enorgullece, nos alegra. La verdad que es no sé, es un ejemplo. Sí, sos un ejemplo. La palabra es esa. Es eso. Bueno, ¿Te, bueno. te dieron, te llamaron, por ejemplo, para hacer una charla TED, por ejemplo? Sí, sí, está colgada en YouTube como Soñadores Imparables. Mira, esa no la encontré, si no la hubiese Buscar así, escuchado. Pablo Gieseno, TEDx, Soñadores Imparables, y ahí está. Y en Star Plus hay una serie documental de 3 episodios en la plataforma que tiene que ver con nuestra expedición a la Concagua. Yo en la Concagua no hice cumbre, de hecho éramos un grupo grande y solo 2, Julián Weich y Ezequiel Baraja lograron hacer cumbre. El resto nos fuimos bajando a distintas alturas, pero cada uno de nosotros, si vos les preguntás a todos los que se bajaron antes, sintió que hizo su cumbre. Con todas las dificultades, yo podía subir, no me faltaba el aire, no podía, no me pasaba nada, pero en las bajadas las prótesis me hacían doler. Mm. Claro. Y llegó un momento que el desafío se había convertido en casi un sufrimiento y sentí que hasta ahí había llegado, que esos 5.000 metros de altura que pude ascender con un montón de dificultades eran mi cumbre y que mi cumbre estaba en volver sano y salvo a mi casa. Ay, qué Entonces, grande. nada, preguntame si lo de la Concagua no haber hecho cumbre fue un fracaso. Fue lo más lindo que me pasó, fue haberme puesto a prueba a 5.000 metros de altura y sentir que lo había intentado y lo había dejado todo en esa montaña. ¿Y cuál es, para mí es la última pregunta para finalizar y la dejo a la compañía, que yo me interrumpo todo el tiempo y me estoy metiendo, pero ¿cuál es Yo no tengo apuro. para Pablo Gieseno, cuál es tu cumbre hoy, Pablo? Y mi cumbre siempre es, me la ponen otros, ¿no? Hablando de lo deportivo, el año pasado venía corriendo carreras de 7 kilómetros en distintas ciudades donde me invitan o me invitan a dar una charla y, y dije, che, quiero pasar a correr 10 kilómetros. Y 10 kilómetros, de 7 a 10 parece poco, pero para mí era un gran desafío y cuando me puse a ver qué tenía que hacer, requería ponerme mejor físicamente y en 2, 3 meses bajé 12 kilos y en mayo empecé con ese entrenamiento y con esa dieta y en agosto corrí los 10 kilómetros y empecé a correr carreras de 10 kilómetros ya sin volver atrás con las distancias y hace poco se corrió en Córdoba la carrera de New Balance de 15 kilómetros y dije, che, voy a probar, pero quería hacerlo bien, no quería llegar a cualquier precio a la meta. Y ya estoy en una etapa donde miro el reloj, donde me preparo, donde trato de hacerlo de la mejor manera y ya no es solo llegar. Y completé los 15 kilómetros y para mí fue y terminé de completar los 15 y me dijeron, che, bueno, ahora vamos por 21. Ni siquiera me dejan descansar de los 15 y ya se me pone otro desafío por delante. En agosto del 2021 un amigo me dice, tenés que aprender a esquiar. Por eso digo, a veces los desafíos se los ponen, me los pone otro por delante. A mí ni se me hubiera ocurrido aprender a esquiar. Y me pasó algo muy loco porque mi amigo empezó a averiguar en Chapelco con instructores de esquí. E incluso con instructores de esquí adaptado, le decían, no, mira, he visto amputados de una pierna, pero si es doble amputado no va a poder. O lo va a tener que hacer sentado o en trineo, o hay que buscarle la vuelta, pero mi amigo, que era el que estaba organizando todo, no me dijo ni una palabra, me dijo, ya averigüé, está todo perfecto, venite.
Me fui a San Martín de los Andes y estuvimos esquiando durante 2 días. Sin ¿Y qué dijo el instructor? el instructor, mira, siempre te pongo por supuesto, mi amigo gozándolo le mandó los videos, le mandó. Pero a mí me pasó cuenta una leyenda que en una de las paredes de la NASA dice que una abeja no puede volar porque su pesado cuerpo, las dimensiones del cuerpo y el tamaño de las alas le impiden aerodinámicamente despegar del suelo y volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. La abeja no sabe leer. Claro, entonces la abeja vuela y mi amigo experimentó conmigo en ese sentido. No me contó nunca que le habían dicho que no podía. Mira Todo qué lo grande. contrario, me dijo que estaba todo bien y estuvo todo bien. Y eso a mí me llena de satisfacción que haya gente por ahí dando vueltas o a través de las redes que esté diciendo, che, y ahora tenés que saltar en paracaídas. Y bueno, si Es que te sirve para sigue que mucha alguien me gente, vea, Pablo. claro, pero Te si quiere sirve mucha para que alguien gente. vea que se puede, yo lo intento. Y si no, siempre tengo el equipo de mate en el baúl y me quedo a disfrutar de lo que queda del día. Mira qué lindo. Pablo, ¿qué es lo importante volviendo al tema de la discapacidad? Cuando una persona, vamos a hacer en términos generales, una persona Sí. discapacitada, ¿qué es lo primero y fundamental que podamos mejorar, trabajar para que esa persona no se sienta mal, para que esa persona se sienta realmente incluida dentro de la sociedad? La clave está en cambiar las cabezas, nuestras formas de pensar, nuestras formas de pensar las políticas públicas. O sea, que un arquitecto no tenga en la facultad la materia de accesibilidad como materia obligatoria, sino simplemente como una materia opcional, o que en abogacía la materia de discapacidad, derecho de discapacidad sea opcional, o sea, nos va marcando pautas de que estamos ahí, pero nada, no es tan importante. Hay que cambiar las cabezas, que un arquitecto se siente a planificar una obra, una plaza, un puente, una calle, y tenga desde el plano y desde el pliego de la licitación en su cabeza que la accesibilidad tiene que estar presente como una cosa fundamental. Si en la educación, si en la cultura, si en las obras públicas, si en el transporte empezamos a razonar de esta manera, en pocos años tenemos que tener, porque se invierte muchísima plata en obras públicas a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos que tener una ciudad mejor, un país mejor, una provincia mejor. Y eso es lo que a nosotros nos hace sentir felices, por así decirlo, que yo vaya a una plaza. Yo ahora voy a las plazas con otra mirada. Claro. Voy a ver que la senda podotáctil para la persona ciega esté presente y que esté bien hecha y que esté bien colocada, son baldosas especiales, que las rampas tengan la inclinación que deben tener y a la línea de la senda peatonal tal como debe ser y que haya pictogramas para personas con condición de espectro autista en los lugares públicos, que lo estamos haciendo en Córdoba. Sin embargo, Pablo, te interrumpo. Sí, Estamos en el 2023 y es como que la verdad que deja mucho que desear todo lo que sea el tema del acceso para la gente discapacitada, porque uno sigue viendo los edificios sin rampas, uno sigue viendo colectivos que no tienen rampas. es insólito. Por eso te digo que Insólito. cambiar las mentes, tenemos que Claro, cambiar las lo maneras de extraño- gestionar. Claro, lo extraño es que no se tome como algo, a ver, fundamental me parece a mí, y que tanto los políticos como no lo estén viendo, no lo saquen como una ley, ¿no es cierto? Que sea una obligación, que en los colegios haya rampas, que, ¿me entendés? Que para ir a los baños, te doy un ejemplo, bueno, vos lo sabrás, pero los colectivos de línea, de larga distancia, no tienen absolutamente nada. Eso es vergonzoso, ¿no? Yo tuve que viajar en un colectivo desde Córdoba a Buenos Aires cuando era usuario de silla de ruedas, y cuando llegué a la puerta del colectivo el guarda y el chofer me dijeron la silla va abajo. Y le digo, Qué ¿cómo hago? bárbaro. No, bueno, nosotros te llevamos hasta el asiento. O sea, Sí, no, le digo, sin dejá, voy palabras. arrodillado. Claro. Entonces subí la escalerita arrodillado y fui caminando arrodillado por el pasillo del colectivo hasta que me pude trepar al asiento. Pero yo porque soy deportista. Claro, sí, es verdad. Mi Sin silla de ruedas palabras. llegó a Buenos Aires toda destartalada porque fue sintiendo todos los cimbronazos del colectivo en la ruta. Sí. Y yo a medianoche, si tenía que ir al baño, tenía que ir arrodillado al baño del colectivo. O sea,
No, Y vos no, decís, no, sí, che, sí. estamos en el siglo XXI, Claro. año 2023, Pero y te inclusive, sorprendería saber la cantidad de leyes que existen al respecto. O sea, Claro. inclusive la playa, Pablo, la playa. La playa no está adaptada. Justamente este verano yo hablaba con una persona que tiene que ver más o menos con esto y que no está adaptada a la playa. O sea, si una persona quiere ir en silla de ruedas hasta el mar, no, no hay forma. O sea, llegás a la mitad de la playa y después tienen que venir, no sé, 2 personas o 3 a llevarla sí, hasta la sí. orilla Yo, sentada. ¿Cómo puede yo ser soy, eso? soy optimista porque en un programa de Sí, radio era raro hablar de estos temas y hoy pasa y cada vez pasa más seguido. Eh, y cuando yo era chico en mi pueblo, un pueblo del sur de la provincia con 2000 habitantes, cuando había una persona con discapacidad era prácticamente escondida por el pueblo. O sea, no Claro. se integraba ni a la escuela, ni al deporte, ni a una actividad recreativa, ni a la música. Y hoy yo, aun cuando uno encuentra esas situaciones en las pequeñas ciudades o en las grandes ciudades, hay como una mentalidad que ha cambiado. Y nosotros, bueno, tratamos de mejorar eso. Apenas inició nuestra gestión en el gobierno municipal de Córdoba, hicimos que el intendente firme un convenio con un área provincial que cuenta con arquitectos que son especialistas en accesibilidad, que la municipalidad de Córdoba no tenía. Tenía Claro. arquitectos brillantes, pero ninguno sabía de accesibilidad. sí. Tuvimos que firmar en ese momento, hasta que logramos capacitar arquitectos propios, un convenio con la provincia. Y el convenio decía, ninguna obra nueva o ninguna reparación de una obra existente puede prescindir de Claro, los criterios de accesibilidad universal. sí. Es un Totalmente. tema, o sea, vos haces un checklist de la obra, decís, che, ¿contempla lo ambiental? Sí, ¿contempla la accesibilidad? Sí, y ahí avanzás. Si no te está faltando algo, y si no lo haces, por lo menos tenés que saber que te está faltando. Totalmente. Y a veces es necesario que se haga presente un medio de comunicación en un colegio, en algún lado, para que salga la obra o para que salga la reparación necesaria. Así es, Pablo. Pero siento un cambio, la verdad es que siento un cambio y me da optimista. Y, Totalmente, sí, no y tenemos el duda hecho de que nos den eso. la posibilidad de contar estas experiencias hace que el cambio se vaya produciendo. Seguramente hay mucha gente escuchando y piensa en eso, piensa, che, mirá, no me di cuenta que estaba tapando una rampa con mi auto. Mm, Y tiene que haber un cambio cultural. Y si es necesario que las multas por tapar una rampa sean el triple que un semáforo en rojo, y tendrán que ser, porque a veces aprendemos de esa manera. totalmente. Como decías vos, cambiar las cabezas, ¿no? Ahí está la clave de todo. Ahí está la clave. Pablo, Después la ciudad cambia sola. Exacto, así es. Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros, tu tiempo, tu disponibilidad y bueno, esperemos desde este lugar todo el esfuerzo, la admiración del mundo por el trabajo que venís haciendo en tu gestión, que estás del 2019, me dijiste, Sí. y por tu vida, por todo lo que representás vos, que sos un ejemplo ahí para muchísima gente. Bueno, les agradezco mucho, gracias por el espacio, por la llamada, por el tiempo. Acá está Matilda de fondo. La escuchamos, la escuchamos. Y nada, cuenten conmigo y a disposición Muchísimas para lo que gracias. necesiten. Ya voy a ir por Buenos Aires y nos vamos a conocer personalmente. Te vamos a esperar. Gracias, ¿eh? Un placer. Gracias a ustedes. Estás escuchando Radio AMEP.